Se habla de la vacuna con una ligereza alucinante. Al menos es la percepción que he podido ver de todo lo que se dice en los medios. Por eso recurrimos a un profesional como usted, doctor Cuba. ¿Qué hay acerca de la vacuna? ¿Qué cosas tiene que creer la gente? Mire, en primer lugar quiero expresar mi comentario tomando en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, quiero ver la parte normativa que tiene el Perú para el tema de las vacunas, y concretamente para el COVID-19. El segundo tema que quiero tratar es los tipos de vacunas que se vienen creando en el mundo. Y el tercer tema que quiero señalar, la utilidad que la vacuna pueda tener en este tema de la pandemia. Esos tres aspectos. Pero también quiero señalar que existe en estos momentos una desinformación por parte de las autoridades en el señalamiento de lo que ocurre en esta pandemia. Para empezar, habían prometido que el 15 de noviembre ya nos daban el estudio de cero prevalencia para saber cuántos peruanos ya habían en contacto con el virus. Sin embargo, hasta la fecha ese estudio, que ya debió estar listo el 15 de noviembre, no lo entrega el Ministerio de Salud ni lo hace público. De tal manera que hay cifras sueltas que han dado por ahí, pero que no tenemos la cifra real. En segundo lugar, si uno analiza las cifras que dan el Ministerio de Salud, sede central, con las cifras que dan las regiones, ¿no? Y con las cifras que tienen en el sector privado, y uno suma el número de infectados, hay más de 1 millón de infectados ya de lo que presenta el Ministerio de Salud. Es decir, casi bordeando los 2 millones, cuando el Ministerio de Salud solamente me da la cifra de 930 o 950 millones. En consecuencia, hay un subregistro en el número de infectados. En tercer lugar, ocurre lo propio con el número de muertos. Si uno analiza la diferencia que hay del número de muertos que presenta el Ministerio de Salud con el número de muertos que tienen las regiones y con el número de muertos que presenta el SINADEF, usted va a encontrar que las cifras no calzan. Y ahí estamos hablando, por un lado, el Ministerio de Salud habla de 33, 34 mil muertos, y por otro lado, hablamos casi de una cifra de 88 mil muertos. En consecuencia, esas cifras aún no son sinceradas y no son claras. Y por último, también con el número de infectados y muertos. Si la cifra de infectados son 2 millones y la cifra de muertos suben a 88 mil o 90 mil muertos, en consecuencia, la tasa de mortalidad en el Perú es la más alta del mundo. Por eso es que nosotros tenemos que, primero, emplazar a las autoridades y al Ministerio de Salud para que cesen la desinformación que vivimos los peruanos en torno a la pandemia. En ese interín entramos al tema de la vacuna. Y aquí quiero señalar algunos aspectos. El tema de la utilidad de la vacuna. Y la utilidad de la vacuna es incierta en el momento que tú no sabes con claridad algunos aspectos. Primero, no sabes todavía cuánto de la población está sujeta a infectarse, porque no tienes la cifra que hemos comentado antes. Segundo lugar, no sabes con claridad todavía si hay o no reinfecciones, lo que habíamos conversado antes. ¿Qué ganas tú vacunando con una cepa cuando de repente puede haber otra cepa que te pueda dar una nueva infección? Tercer lugar, no sabes cuánto dura la inmunidad. Si la inmunidad que te da, la inmunidad natural, te dura 6 meses, 1 año, no sabes cuánto dura la inmunidad, ¿cómo vas a saber cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Cuando de lo que se trata es precisamente de que la vacuna produzca inmunidad y de repente una inmunidad más persistente que lo que presenta la enfermedad natural. Y por último, tampoco se conoce cuál va a ser la vacuna que el país va a utilizar. ¿Por qué? Y ahí paso al segundo punto. Porque todavía no hemos seleccionado de este abanico que hay de plataformas para crear vacunas, cuál es la vacuna que el Perú va a utilizar, ni cuál ha sido la utilidad de escoger una frente a otra. Esa información también
tiene que ser transparente, porque depende cómo tú fabricas la vacuna para saber, para poder conversar cuáles serían los efectos que tiene esta vacuna en el cuerpo humano. No solamente hablamos de la vacuna, de si es una vacuna a virus atenuado, si es una vacuna que entra un ARN mensajero, o si es una vacuna que va a entrar al núcleo de la célula, o si es una vacuna que va a entrar solamente con partículas virales. No sabemos. Todavía esa selección, esos criterios de selección, tienen que el Ministerio de Salud decirnos cuál ha sido el criterio y por qué hemos escogido esa vacuna. Por otro lado, como todos sabemos, ese tema también tiene que ser transparente. Primero, conocer quiénes son los funcionarios que van a tomar esas decisiones. Segundo, cuáles son los criterios que se han tomado para tomar esas decisiones. Y no solamente costos, no solamente precios, porque sabemos perfectamente que en el mundo entero hay una competencia masiva por introducir las vacunas con los grandes fabricantes y en consecuencia lo que menos nos debe interesar a nosotros es el costo, sino lo que nos debe interesar es cuál es el que tendría mayor utilidad para el país. Y el tercer tema que quiero hablar aquí es ya la parte legal. Y en la parte legal quiero expresarles a ustedes que el Congreso de la República aprobó la ley que habíamos comentado en su momento en una entrevista anterior, que se ha permitido ya modificar el artículo 8 de la ley de medicamentos, de tal manera que en situaciones de emergencia, como la pandemia, las vacunas y los medicamentos útiles para la pandemia, para el COVID-19 y para cualquier otra pandemia en el futuro, puedan recibir el registro sanitario, es decir, el documento que permite que en el Perú eso puede ser distribuido y utilizado por la población. Eso en modo excepcional por un año, que puede ser prorrogable en función de las necesidades del país. Esta primera modificación legal ha sido presentada y solicitada por el Poder Ejecutivo, primero por el expresidente Vizcarra y ahora por el expresidente Sagasti, de tal manera que esa modificación permita utilizar ya la vacuna o los medicamentos que están en fase 3 aún en proceso experimental. Por otro lado, se ha aprobado también en la ley que la vacuna debe ser libre y voluntaria. Es decir, que ha señalado con mucho énfasis la norma en su artículo primero que la vacunación será libre y voluntaria. Sin embargo, la ley no ha desarrollado algunos requisitos para asegurar esa voluntariedad. Y el primer requisito que se tiene que tomar en cuenta es que esta vacuna debe tener lo que se llama un consentimiento informado, de tal manera que el ciudadano que recibe la vacuna sepa que es una vacuna fase 3 en carácter de experimentación y además debe conocer los efectos que esta pueda tener como producto de los ensayos clínicos que se han hecho en la fase 1, 2 y 3. Hay que tomar en cuenta que lo que busca la fase 3 en un ensayo, o la fase 4, perdón, que no se ha hecho todavía, es evaluar el riesgo-seguridad de una vacuna, el riesgo-beneficio de una vacuna. Y eso todavía no se ha hecho en estos casos, no solamente de la vacuna, sino también de los medicamentos. En segundo lugar, lo que se tiene que asegurar que esta vacuna no sea un requisito para el ejercicio de los derechos ciudadanos. ¿Eso qué significa? Que si una estudiante tiene que matricularse en la universidad, no se le ponga como requisito la matrícula a condición de presentar un certificado de vacunación. O si quieres irte de viaje en un avión, no te exija el certificado de vacunación para subir el avión. Si quieres entrar a trabajar, no se te pida el certificado de vacunación para entrar a un trabajo. Es decir, que la voluntariedad sea plena y que no sea condicionada a un requisito en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y el tercer punto que tiene que ver con esta voluntariedad es la reparación por cualquier evento adverso atribuido a la vacuna, los famosos CESAVIS. Y para eso necesitamos asegurar un sistema de farmacovigilancia a nivel nacional, un sistema detallado con un protocolo estricto que debe presentar el Ministerio de Salud de cómo se va a hacer la vigilancia de los vacunados y cómo van a ser las reparaciones
que esto tenga que ver en el caso de que ocurra algún desenlace atribuido a la vacuna. Y digo atribuido porque eso será materia de la discusión. Porque como hemos visto, por ejemplo, en los casos que se han relatado en el mundo, le echan la culpa al placebo, ¿no es cierto? Entonces eso va a tener que discutirse, conversarse y ver los esos mecanismos que se tiene que ver. De tal manera que la ley peruana hoy, tal como se ha aprobado, solamente en la autorización para usar una vacuna o un medicamento que se encuentre en fase 3 de ensayos clínicos, en modo libre y voluntario, requiere algunas precisiones que aseguren el ejercicio de esa libertad, que además tiene que ser promulgado con el reglamento que tiene el Ministerio de Salud, 15 días para elaborar el reglamento y pueda asegurarle a la población ese ejercicio libre. Pero lo que tiene que tener claro la persona que se le aplique la vacuna, que todavía es una vacuna que está en fase 3 de ensayos clínicos. Yo creo que ese comentario que le he hecho a usted, amplio, es, con la disculpa del caso por lo prolongado de la exposición, es lo que me permite a mí, en estos momentos, solicitarle al Ministerio de Salud mayor transparencia, mayor información verídica, que cese la desinformación en el manejo de la pandemia, no solamente en el número de infectados, en el número de muertos, ¿no? Sino también en la forma como se están tomando las políticas de selección de las vacunas. Y hay que tomar en cuenta también que la vacuna es un instrumento para luchar contra la pandemia, no es el instrumento. Como sabemos nosotros, esta línea tiene 3 grandes áreas, la lucha contra una pandemia. La primera de ellas, las medidas preventivas, que cada día que se conoce más el virus, se aprenden a prevenir mejor estos virus. La segunda son el descubrimiento de medicamentos, que son llamados antivirales. Por ahí hay estudios que sacan algunos medicamentos que ya atacan al virus directamente y no son medicamentos que solamente ayudan al organismo, sino que ya atacan directamente al virus. Antivirales se llaman estos. Y tercer aspecto es la vacuna. Y quiero expresarles a ustedes también, como lo dije hace mucho tiempo que conversé con usted en otra entrevista, que las vacunas tienen un largo proceso. No es fácil, hay mucha expectativa, hay mucho deseo, hay mucho miedo en la gente y tiene el deseo de cubrirse con una vacuna, pero es evidente que los organismos tutelares del Estado, las autoridades deben tener mucho cuidado en el riesgo-beneficio de cualquier alternativa que se tome para luchar contra esta pandemia.